Así que demos la bienvenida. Se me ha olvidado tu nombre. Timothy Staples, madre. No se preocupe, madre, a mí también se me olvida. Así que bueno, aquí está Timothy. Quiero darle las gracias por invitarme. Para mí es maravilloso porque acabo de mirar el programa de Jeff Cavins. Mi madre me lo mandó porque desafortunadamente, madre, aún no recibimos la señal de cable en Orange, California. Tenemos que resolver ese asunto. Mi madre me lo mandó, lo vi y estuve frente al televisor llorando. Y creo que lo mismo le ha pasado a muchos. Es increíble cómo Dios actúa y le quiero dar las gracias por invitarme. Me siento así de grande sentado al lado de esta mujer. De nuevo, gracias. Bueno, ya saben lo que le dijo el Señor a los apóstoles: mayores cosas que estas podrán hacer. ¿Y qué cosa es mayor que curar a los ciegos, a los cojos, a los sordos, resucitar a los muertos? Pero creo que lo mayor de todo no es tanto la sanación física, que para mí fue muy grande, sino el tipo de conversión que tú tuviste. Creo que fue un verdadero milagro de Dios. Uno puede ser tan porfiado en el camino equivocado y de pronto recibes esta gracia formidable. Háblanos al respecto. Bueno, créame, yo era muy porfiado en el camino equivocado. Crecí como bautista sureño. Me gusta decir bautista, B-A-B, bla, 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 de corte sureño, que no habla muy bien de los católicos. No era que hubiese odio ni enemistad. Simplemente era debido a la ignorancia. No entendíamos, yo no entendía al catolicismo y por lo tanto lo atacaba ciegamente. Me enseñaron desde chiquito que la Iglesia Católica era una institución horrenda, iniciada por el mismo Satanás. Hice de mi fin en la vida el convertir al mayor número de católicos que me fuera posible. De hecho, tuve bastante éxito y ahora le digo, viajo por todo el país tratando de encontrarlos para hacerlos volver a la iglesia. Hay una gran necesidad allá afuera, me parece, de catequesis. La razón por la cual muchos católicos se van a las iglesias evangélicas es debido a la falta de catequesis. Me parece que si hay algo bueno que pueda venir de un cabezadura como yo, es que tengo una base bíblica fuerte y puedo entender muy bien a nuestros hermanos protestantes. Y creo que el Señor utiliza a tipos como yo, no solo para cambiar a nuestros hermanos protestantes, sino también para darles a ustedes cierto toquecito, despertarlos un poco y decirles que la fe es importante. Madre, yo creo que hoy en día el pecado más serio de la iglesia, en mi opinión, es la indiferencia. Déjeme explicarle bien esto. Yo conocía a una muchacha, para darle un ejemplo, que mi hermano y yo estábamos tratando de convertir a la fe y ya estaba muy cerquita de lograrlo. Ella fue a ver un sacerdote porque solo le faltaba un pequeño empujoncito, pero el sacerdote le dice: o no se convierta, no se haga católica, que le va a traer mucha ruptura en su vida. Usted está bien donde está, tiene una buena relación con Jesús, no se convierta. Bueno, le digo, después de eso más nunca ha regresado. Y la razón fue, según ella, si eso era el catolicismo, si no importaba en verdad, si no era tan importante, si no estaba en juego la salvación de las almas, entonces para ella eso no era el Evangelio, eso es pecado. A eso es a lo que me refiero cuando he mencionado sobre la indiferencia, y nos lo encontramos con mucha frecuencia, pero sabe, madre, a la vez nos encontramos con mucho entusiasmo.
No hay duda, y me parece que su sanación es una de las muchas señales que están sucediendo a lo largo de nuestro país, así como en otros también, y creo que son auténticas. Sabe que la gente habla de renovación, que el Espíritu Santo actúa de esto y aquello. Madre, nosotros andamos los caminos, y sé que es cierto, cuando se ve a jóvenes como Jeff Cavins, como el doctor Underwood, lo que hacen revitalizando, trayendo entusiasmo, evangelizando los corazones de la gente joven, respondiendo. Hay una verdadera renovación que se está llevando a cabo en estos momentos. Necesitamos el apoyo, involucrarnos, compartir la fe y participar de esa renovación. ¿Tuvo dificultad con el papel de la Virgen como la tienen la mayoría de los conversos? Sí, yo diría, madre, que la Santísima Madre fue mi último obstáculo, pero he descubierto, y una vez más, mi opinión basada en mi experiencia, que mientras muchos dicen, no me hables de la Virgen, háblame de cualquier otra cosa, pero no me hables de la Virgen, espera. Yo veo que toda la Escritura está repleta de nuestra Santísima Madre. Yo no puedo hojear la Biblia sin encontrar algo de la Eucaristía o de nuestra Santísima Madre. Me doy cuenta que con frecuencia el tema de la Virgen en mi ministerio es lo primero de lo que quiero hablar. Y me doy cuenta que la razón por la cual muchos católicos me dicen que no toque ese tema tan rápidamente es señal de que necesitamos aprender, volver a aprender. Lo que este libro dice sobre la Virgen está repleto, inundado de la Virgen María. Tan solo un ejemplo. Lo importante que es, lo considero un mensaje muy importante para nosotros, para usted. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, tenía un profesor. Y a propósito, no sé si saben, pero estuve estudiando para el sacerdocio por 6 años y después vi que no era para mí y entré en la apologética. Estuve en el seminario San Carlos Borromeo, sí, donde conocí a muchos de sus sacerdotes. Sí, claro. Sí, estudié en San Carlos y mi hermano Terry, a quien ayudé a convertirse, es ahora sacerdote. Él fue al seminario conmigo y es ahora sacerdote. Bueno, esa es otra historia. Ahí tuve un excelente profesor que un día dijo algo maravilloso, madre, que me conmovió profundamente. Dijo, en el mismo momento que uno niegue que María es la Madre de Dios, en ese mismo instante esa persona ha dejado de ser cristiana en su teología. Eso lo conmovió, ¿eh? Sí, claro, un silencio total invadió el aula. Imagínense, yo que me consideraba católico, conservador y ortodoxo, y la forma en que él lo presentó verdaderamente me dejó atónico. Luego lo explicó y, claro, estaba en lo cierto. Hablaba de la herejía nestoriana del siglo IV y lo crucial que era la definición de María como Madre de Dios. ¿Por qué? Porque si no se entiende a María como Madre de Dios, no se puede entender de lleno el papel de Jesús, ¿ve? Muchas veces lo que se le niega de María se niega de Jesús también. Me parece tan irónico que en la iglesia primitiva, en el siglo V, lo que comenzó como una herejía cristológica del nestorianismo terminó en herejía mariana, que le negaba a María ser la Madre de Dios. Para aquellos de ustedes que no sepan, Nestorio era el patriarca de Constantinopla y enseñaba que Jesús no era una sola persona con dos naturalezas como lo entendemos los católicos en la actualidad, con una naturaleza divina y otra humana en una sola persona, pero decía que habían dos personas. Claro que es fácil de combatir, pues en Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas. No dice en ellos, solo una sola persona cuando habla de Jesús. Sin embargo, llega a convertirse en herejía y creo que todos estamos de acuerdo que si hablamos de dos Jesús, estamos hablando de una herejía muy seria, nos referimos a otro Jesús. San Pablo nos advierte en la 2 de Corintios 11 de no seguir a otro Jesús que no haya sido el anunciado por él. No hay salvación en ese otro. Cuando Nestorio se aferra a dicha herejía, termina negando a María como Madre de Dios. Para él María era solo la madre del hombre Jesucristo, no la Madre de Dios, porque los veía como dos personas. Bueno, señores, en mi experiencia de protestante, yo hacía algo parecido.
Negaba que María fuese la Madre de Dios y así llegaba a la herejía cristológica. Negaba que María era la Madre de Dios y en esencia, ¿qué era lo que estaba diciendo? Que habían dos personas en Cristo. Señores, se los digo para hacerles conciencia. Creo que no tomamos en serio los dogmas marianos y la conexión entre la Virgen y nuestro Señor Jesucristo. Son intrínsecamente uno, no se pueden separar. Tenemos que tomarlo en serio y realizar nuestra labor de católicos, comprendiendo mejor nuestra marianología y así compartir no solo a María, sino al verdadero Jesús. ¿Qué tal la gente? ¿Lo acepta mejor ahora? A mí me parece, basado en mi ministerio, que más y más de mis hermanos protestantes, aunque todavía uno se encuentra con esos protestantes más reacios como el doctor R.C. Sproul, que aún niegan la maternidad divina de María. Pero vemos cierto progreso, ya que muchos, hasta los amigos evangélicos, reconocen a María como la Madre de Dios. Por lo menos ya es un paso al frente, tremendo paso. Pero aún nos falta dar el próximo paso, porque aun cuando han aceptado a María como Madre de Dios, siempre nos preguntan, bueno, si es la Madre de Dios, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Por qué se le rinde honor y se le reza? Todo eso lo resumimos en que ella dio a luz a Dios. Algo así nos sucede todos los días. Ese es el próximo paso a dar. Una vez que la acepten como Madre de Dios, el por qué le rendimos honor y la veneramos. Y creo que es ahí donde estamos en el diálogo con los amigos evangélicos. La forma en que yo les respondo es la siguiente. Hay dos razones básicas en la Sagrada Escritura por las cuales se le rinde honor a miembros del cuerpo de Cristo. Una, su posición, como por ejemplo, primera carta a Timoteo 5:17, San Pablo nos dice que rindamos doble honor a los ancianos que enseñan o los presbíteros que gobiernan la casa de Dios. En la primera de Tesalonicenses 2:13, el mismo San Pablo nos dice que estimemos de forma más elevada a los que poseen el gobierno. Por eso, en primer lugar, rendimos honor a nuestros obispos, honramos a los sacerdotes, a los que han consagrado su vida a Dios y, en segundo lugar, también a los miembros del cuerpo de Cristo por su santidad, por los dones de Dios que operan en sus vidas. El mejor ejemplo de ello es la Santísima Virgen. Lucas capítulo 1, versículo 48. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Reconocemos la grandeza de los santos por lo que Dios ha hecho en ellos y por lo tanto los veneramos. Eso es bíblico. En referencia a la Virgen María no existe mejor ejemplo. Para hablar simple y llanamente, no hay nada superior. Ella fue llamada a la obra de dar a luz al Hijo de Dios y también vivió la fe profundamente. Perdone si me pongo a sermonear, madre, pero quería compartir con ustedes un versículo bíblico que es tan crucial para acentuar el segundo punto. Si pudiera, y si alguno trajo su Biblia, perdóneme. ¿Está bromeando? They're Catholics. Si trajo su Biblia, Lucas 1:37, les quiero mostrar algo muy interesante en referencia al segundo punto. Es cuando el ángel Gabriel viene a nuestra Santísima Madre y le anuncia la buena nueva de que está llamada a ser la Madre de Dios. Quiero que note lo que dice el ángel. En el versículo 35, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu prima Isabel también ha concebido. Y luego vean el versículo 37, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Mi profesor de griego en el seminario, tremendo maestro, el padre Patrick Brennan. Bueno, hay dos jesuitas que se llaman igual. Les hablo del menos popular, el padre Patrick Brennan. Un sacerdote estupendo, un jesuita de la vieja guardia, maravilloso, ordenado en el 62, dificilísimo. Y un día estábamos traduciendo a San Lucas, madre,
Y cuando llegamos a este versículo nos dice, nada peor traducido que la palabra nada aquí, porque este versículo no dice nada de nada. En verdad, el texto griego no dice nada es imposible para Dios. Así que eliminen la frase de sus Biblias. En verdad lo que dice es pon rema, o sea que cada palabra de Dios es posible. Es posible. Piensen por un instante. El padre Brennan lo hizo en clase y añadió que para la mentalidad judía eso sería un absurdo total. Para el judío la palabra de Dios no es posible. La palabra de Dios es real. Más real que mi misma mano delante de mis ojos. Cada palabra de Dios es posible, no cada palabra de Dios es actual. Por ejemplo, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión, ¿no es así? Y dijo Dios, que se haga la luz. Versículo 4, ¿y qué pasó? Hubo luz. No decía el sacerdote que a la misma vez que Dios decía que hubiese luz, no se había terminado la frase aún y ya era realidad, sucedía, porque la palabra de Dios es siempre actual. Y aquí el ángel dice, cada palabra de Dios es posible. Esto no tiene sentido al judío. Tiene sentido si eres católico. Lo que está diciendo es que toda palabra es posible para Dios. La palabra rema es muy importante. Significa palabra, rema. Rema connota revelación, la revelación de Dios. La palabra del profeta es rema. Si yo fuera bautista, les pediría que respondieran con un amén. Para que me entiendan, cada palabra de Dios es posible. Eso quiere decir, cada palabra representa todas las palabras de Dios dichas por los profetas en el Antiguo Testamento. Toda palabra de Dios es posible. Y mira el siguiente versículo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu rema. En nuestro idioma no captamos la conexión entre las remas. Rema, rema. Toda rema es posible. ¿Qué cosa es rema? Toda palabra pronunciada por Dios en la tradición oral o la palabra escrita. Que se haga en mí según tu rema. ¿Y qué pasó? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando María le da el sí a Dios, la palabra se hizo carne, mediadora de todas las gracias. La Virgen nos trae al Jesús total, al mundo entero. Señores, no conozco ninguna otra razón para honrar a alguien que el mismo hecho de habernos traído al Jesús total, al mundo entero. Y eso es precisamente lo que la Escritura nos enseña sobre nuestra Santísima Madre. Sabemos que eso sucede con frecuencia en aquellos que han perdido la fe en la Eucaristía. Es la acción del Espíritu, que ese pan y ese vino son totalmente transformados. Ya no son ellos, sino el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Y no lo entienden. Yo creo, una vez más, basado en mi ministerio, en mi experiencia de apologista, los dos asuntos, bueno, yo diría que hay tres problemas principales: la autoridad en la Iglesia, la Eucaristía y la Santísima Virgen. La justificación ya no es el problema que solía ser en el pasado, es un problema en algunos círculos, y creo que lo seguirá siendo, pero esas tres doctrinas son muy importantes. Y la Eucaristía, por supuesto, es importantísima. La fuente y cumbre de nuestra fe, nuestro Señor bendito en la Eucaristía. Con mucha frecuencia, mucha gente se intranquiliza debido a la naturaleza radical de la Eucaristía. Y cuando leemos cosas como las de San Juan 6:54, por arriba nos parecen muy radicales, y sí, lo son. Jesús no puede ser más radical que cuando dice que si no comes de la carne del Hijo del Hombre y no bebes de su sangre, no tendrás vida con Él. ¿Qué quiere decir ahí? No puede estar diciendo que si no recibimos la Eucaristía no podremos disfrutar de la vida divina con Él. Bueno, pues sí lo dice, la palabra griega zoe es la vida divina de Dios, que sin la Eucaristía no se puede alcanzar. Palabras radicales. Y luego, ¿qué tienes que comer mi carne y beber mi sangre? ¿Nos los dice en serio? Definitivamente.
La Eucaristía es la forma en que el Señor nos grita profunda y radicalmente cuán enamorado está de nosotros. Quiere venir a nuestras vidas de forma tal que se entregó por entero en la cruz y se sigue entregando a nosotros cada día, en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Tantos católicos, cuando se acercan, al igual que yo lo hacía, es más que si me hubiesen conocido hace 2 años atrás, les hubiera agitado la Biblia y les hubiera dicho que estaban locos por creer en la presencia real. Les hubiera dicho que cuando Jesús hablaba de comer su cuerpo y beber su sangre, solo hablaba simbólicamente. Hay algo que nunca he podido comprender. Sí. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero el no católico corriente interpreta la Biblia muy fundamentalmente, ¿verdad? Sí, sí. Está escrito, así es y punto. ¿Por qué les es tan difícil aceptar la Eucaristía cuando está tan clarita en el texto? ¿Dónde nos equivocamos ahí? Sí, es un muy buen punto, sí. La respuesta que yo daba y que oigo con frecuencia es, tiene que ser, debido a la índole radical de la afirmación. ¿Tiene que ser qué? Tiene que ser simbólico, porque es muy radical. Lo puedes confundir con canibalismo o negar un versículo del Antiguo Testamento, de Levítico 17:8, donde se prohíbe consumir sangre. Eso no era permitido. Por lo tanto, Jesús tenía que hablar de forma simbólica. Claro que se puede refutar basándonos en la Escritura y mostrándoles que, primero que nada, no es canibalismo porque no está bajo la forma de canibalismo. En la Eucaristía, el Señor viene a nosotros verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, de forma eucarística, no en forma de canibalismo. Es de otra forma o bajo otra apariencia en los accidentes de pan y vino. Entonces, eso queda eliminado. En cuanto a la objeción de Levítico 17:8 sobre la prohibición de la sangre, lo primero en señalar es que la ley levítica ya no tiene validez. Lo sabemos de la carta a los Hebreos, capítulo 17, versículo 11, y en todo el Nuevo Testamento, donde la ley de Levítico ha quedado superada. Yo les digo a mis amigos protestantes, madre, que si me van a criticar por eso, que entonces cuando uno dé a luz a un niño, cuando la esposa dé a luz, que vayan al templo y ofrezcan 2 tórtolas, si eres pobre, porque eso es lo que dice Levítico 12:8, ¿no es así? O si tienes dinero, que ofrezcan una red. Yo no veo a nadie parado en fila para hacer eso. Sería buscar y escoger versículos, aunque en verdad, en el meollo de todo, madre, no es cuestión de estarse tirando a la cara versículos de la Biblia. El secreto es la gracia. Hay falta de fe. Hay falta de fe y necesitamos rezar porque podemos y debemos dar todas las razones del mundo, porque como católicos estamos llamados a responder y dar respuestas inteligentes y bíblicas, pero necesitamos entender algo primero, y es que podemos dar todo tipo de respuestas a ese hijo testarudo que no es católico, pero hasta que uno se ponga de rodillas y rece por él día a día y ofrezca sus sufrimientos, sus sacrificios, no verán la verdad, porque es cuestión del corazón. ¿No lo cree usted así, madre? Es la gracia de Dios. Sí. Necesitamos arrodillarnos y pedirle a nuestro amado Señor que nos dé la gracia de creer. ¿Sabe, madre? En ese texto de San Juan, el capítulo 6, si se fija en el contexto, yo me pasaba la vida discutiendo que Jesús hablaba simbólicamente y todo eso, ¿sabe? Pero si era así, que hablaba simbólicamente, tuviera decir que fue el peor maestro. Y no creo que querramos decir eso de nuestro Señor. Tuviera que haber sido el peor maestro del mundo, porque todo el mundo allí hubiese pensado que hablaba literalmente y todos se hubieran ido. Los discípulos empiezan a ir, entonces se vuelve a Pedro y le dice, ¿también tú me abandonas? Si Jesús en verdad hablaba simbólicamente, si se fija en los evangelios, cuando la gente no entendía a Jesús, Él no dejaba que se fueran, siempre les explicaba. Déjenme darles un ejemplo. En el capítulo 4 de San Juan, solo 2 capítulos anteriores, versículos 31 y 32, Jesús dice, yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. ¿Y qué hacen los apóstoles? Me puedo imaginar a Santiago dándole un codazo a Juan y diciéndole, tonto, se te olvidaron los emparedados de atún. Pensaron que Jesús se había escondido algo para comer porque a ellos se les había olvidado traer comida.
Tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Pensaron que Jesús escondía algo. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Les dice tontos? No le dice eso. Les dice, el alimento que les hablo es hacer la voluntad de mi Padre. Muy sencillamente, los apóstoles, ya entendemos, pueden mirar en los evangelios. Lucas 8, otro buen ejemplo, es Mateo 16, del 6 al 12. Lo mismo de siempre, que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y una vez más los apóstoles piensan que habla de emparedados. Pero les dice que la levadura de los fariseos representa sus doctrinas. Les explica, no los confunde. ¿Cree usted sinceramente que si toda la multitud hubiese pensado que Jesús hablaba literalmente, Él los hubiera dejado marchar así como así, sin explicarles las cosas? Yo creo que hubiera estado obligado por justicia divina a explicarles, ¿no cree? Nuestro Señor no los hubiera enviado si hubiesen tenido alguna duda. Él quería decir algo y me prueba que estaba listo no solo a enviar a sus discípulos, pero inclusive a sus apóstoles. Y uno tiene que estar muy seguro para estar dispuesto a hacer algo así. Él no se las iba a jugar así como así, y nosotros tampoco. No, nosotros tampoco lo haríamos, ¿no? Desafortunadamente hoy en día, madre, ¿a cuántos de ustedes no les han soltado palabras como transignificación y otros errores muy peligrosos que se enseñan dentro del catolicismo? Y sabe, madre, es interesante. El católico promedio que viene a la iglesia se está educando gracias a personas como esta, a cadenas como esta, a programas de radio. ¿Sabe una cosa? Personas como estas aquí no lo van a permitir. Es la Vox Populi, la voz del pueblo que se alza y quiere la verdad, y no nos conformaremos con menos. Se lo aseguro. Bendito sea Dios. Tim, ¿sabes qué? Es un fenómeno muy interesante que si mencionas Dios mediante el quinto dogma sobre Nuestra Señora como corredentora, mediadora y abogada, pues se forma un tremendo alboroto, no de protestantes, pero de católicos. Sí, creo que desafortunadamente, hace poco me preguntaba un sacerdote sobre lo de corredentora. ¿Qué piensas? Eso no es enseñanza católica. Yo le dije que sí, que lo era. Creo que lo que pasa es lo siguiente, madre. Lo hablábamos durante la pausa de forma sencilla. La infalibilidad papal no fue definida ex cátedra hasta 1870. ¿Quiere decir esto que los católicos no creían en ello antes de 1870? Por supuesto que no. Era enseñanza del magisterio ordinario, era una doctrina general y era en verdad doctrina infalible antes de ser definida ex cátedra. No podemos llegar a la conclusión que algo no es doctrina católica por el simple hecho de que no haya sido declarada ex cátedra por el magisterio extraordinario. En verdad yo me he topado, madre, bueno, aquí entramos en otro tema. He encontrado en mis estudios de la fe católica mucho sobre la Virgen María, y si comienzo a dar brincos aquí y ahora... No puedes, estás pegado al piso. Oh, ya veo. Yo me he encontrado con tantas evidencias al respecto en los padres más antiguos de la Iglesia. Por ejemplo, se menciona a María como la nueva Eva. La nueva Eva. Uno de los primeros documentos, la epístola de Diogneto, en el siglo I, escrito quizás alrededor del año 80 después de Cristo, escribe, no menciona a María, pero sí habla de la nueva Eva que no peca. En el diálogo contra Trifón de Justino Mártir, escrita alrededor del año 150 después de Cristo, se menciona a María como la nueva Eva. Y luego San Irineo, alrededor del año 180 después de Cristo, hace una afirmación muy definida y explícita acerca de lo que ello significa. María como la nueva Eva. San Irineo dice que el nudo que fue atado por la desobediencia de por la desobediencia de Eva, fue desatado por la obediencia de María. Por lo tanto, se convierte ella en la causa de nuestra salvación.
Eso es en el año 180 después de Cristo. Ya ha sido enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? La causa de nuestra salvación. ¿Que María es salvadora a la par con Jesús? No, María es causa de nuestra salvación, pero solo causa instrumental. Ella no es la causa eficiente. Creo, madre, que también nos hace falta hoy en día un mejor entrenamiento filosófico en los seminarios. Pero bueno, ese es otro tema. Por supuesto, María no es la causa eficiente, es Jesús el que lo es, ya que alcanza nuestra salvación en la cruz. Sin embargo, sin el sí de María, como vimos en el capítulo 1 de Lucas, no hubiera nacido Jesús. Sin el sí de María al pie de la cruz, y quiero añadir algo, quizás les enseñe algo a ustedes que son católicos de toda la vida. Déjenme ver si puedo. Quiero compartir algo sobre María como la nueva Eva que quizás nunca hayan oído. En el capítulo 2 de Lucas, versículos 34 y 35, el profeta Simeón se dirige a la Santísima Virgen, los bendice y le dice: este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Y fíjense en esa palabra muchos, palón en griego, muchos en Israel. ¿Qué quiere decir eso? La palabra muchos ahí, tal como se usa en Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18, la palabra muchos puede significar todos también, como en la misa cuando decimos que este es el cáliz de la sangre derramada por ti y por muchos, como se dice en latín. En nuestro idioma no existe contradicción porque puede significar muchos, en este caso los redimidos, pero a la vez también significa todos porque la Eucaristía es en última instancia para todos. Espero que no haya confundido a nadie aquí. Verdaderamente no está mal traducida, aunque muchos hayan protestado. No presenta ningún problema. Lo más importante, este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Por supuesto, el libro que escribió el Santo Padre está basado en este pasaje. Signo de contradicción, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir por todo el mundo, ¿no es así? Vino para hacer caída y resurrección de muchos en Israel. Pero fíjense ahora en el próximo versículo. Y a ti misma le dice a María: una espada te atravesará el alma, para que las intenciones de muchos corazones, la misma palabra en griego, ekpalon cardión, las intenciones de muchos corazones, los pensamientos queden al descubierto. La palabra griega ahí, dialogs moi, que significa pensamiento, es de donde sacamos la palabra diálogo. Es el diálogo del corazón, es ahí donde se lleva a cabo la redención. Y fíjense, Jesús va a morir por cada uno de nosotros y una espada te atravesará el alma, le dice a María. No se refiere al cuerpo. María no sufrió el martirio corporal, no es así, pero ¿por qué es ella la reina de los mártires? Porque sufrió más que todos los mártires juntos cuando murió con su hijo al pie de la cruz. No hay mayor sufrimiento que el sufrimiento espiritual. Déjenme darles un ejemplo, damas. ¿Quién cree ustedes que sufre más? ¿El bebé de 2 días de nacido que agoniza por una enfermedad? ¿O la madre que está a su lado sin poder hacer nada? La madre, por supuesto. Sabemos que el sufrimiento espiritual es mucho más fuerte que el sufrimiento físico. María murió junto a su hijo al pie de la cruz. Piensen en esto y como resultado, usted y yo estamos llamados a la redención. María estuvo al pie de la cruz como la nueva Eva. Y lo pudo hacer por la fe, mientras que la Eva del Antiguo Testamento lo hizo por medio del fruto de un árbol. Lo comió y la muerte fue el resultado para todos sus hijos, para todos nosotros. María, por la fe, al pie de la cruz, quiso ayudarnos y con su fe unió sus sufrimientos a los sufrimientos de su Hijo y en su agonía, que nunca llegaremos a comprender, unió sus sufrimientos y se convierte en nuestra madre, la madre de la Iglesia, como la declara Vaticano II, la madre de todos nosotros, y corredentora con su Hijo, no hasta el mismo nivel, sino como la nueva Eva, íntimamente unida a nuestra salvación. Y algo muy interesante, en San Juan capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz, usted, madre, ya lo había mencionado, Jesús está clavado en la cruz, pero no puede morirse hasta no darnos primero a su madre. Mira, Juan
Y sabemos que algo especial sucede porque está en la cruz y baja su mirada a Juan y ve que la mamá de Juan estaba ahí. ¿Y qué es lo que hace? Le dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, y luego a Juan, he ahí a tu madre. No sé de ustedes, pero si yo fuera la mamá de Juan, allí mismo le hubiera aclarado a Jesús, es mi hijo, no me lo tienes que decir. El poder del Espíritu Santo le dio la gracia de saber lo que estaba pasando. Esa es mi pobre opinión. Pero lo que les digo ahora no es una opinión. En ese momento Jesús no solo dio a su madre a Juan, sino que a todos nosotros, ya que en el texto griego, tal como lo señala el padre Mateo en su excelente libro, creo que el padre Mateo ha fallecido recientemente y ha ido a recibir su premio, un libro excelente donde refuta todos los ataques contra María. Él señala que en griego, cuando se dice que Juan acogió a María en su casa, el texto original no dice eso, sino que Juan acogió a María extairia, frase en plural. No hace sentido si no eres católico. Juan acoge a María como propia de ellos, indicando que Juan nos representa a todos. Eso es lo que indica ahí. Ir a las llamadas ahora. Tenemos una llamada. ¿Aló? Hola, madre. ¿De dónde llama? De Kentucky. Ok, bien. ¿Y cuál es su pregunta? Tengo una pregunta para ti. Primero que nada, madre, le puse un cheque en el correo. Algo para ayudarla. Gracias. Usted tuvo que haber tenido algo muy difícil de sobrepasar cuando se convirtió al catolicismo. ¿Alguna barrera, algo que de verdad lo apretó y que se tuvo que darse varios golpes de cabeza para llegar a una conclusión? Y algo final, ¿qué tal el resto de su rebaño? ¿Cómo reaccionan con esto de su conversión? Muy buena pregunta, muy buenas preguntas. Como dije antes, pienso que la Virgen fue un gran obstáculo para mí, pero honestamente, la parte más difícil no fue la teológica, porque veía la realidad, veía la verdad. De hecho, yo luché muchísimo, yo vivía virtuosamente, vi la verdad y ¡aleluya! Pero aún en ese momento no me daba por vencido. No quería ser católico y no lo tenía en mis planes, pero bueno. Pero tú querías hacerlo. Yo quería ser pastor, que mi esposa tocara el piano mientras yo predicaba el Evangelio. Eso era lo que yo quería, cada domingo. Eso es lo que yo quería. ¿Y por qué no puedes ser un buen católico con una bella esposa que toca el piano? No me daba cuenta de eso entonces. Ahora sí estoy en eso, ya que no estoy casado aún. Tienes que rezar. Espero que no estés casado si andas buscando. Sí, estamos en eso, madre. ¿Estamos quién? Bueno, mire, yo tenía un chiste de mis días de pentecostal. Y es que era el único pastor soltero de la iglesia y nos poníamos a explorar la iglesia todos los domingos. Bueno, hay una nueva chica en la congregación. Alguien que averigüe si toca el piano. Era un chiste entre los pastores y yo, ya que todos estaban casados menos yo. Y bueno, usted preguntaba de un obstáculo. Le digo, el obstáculo más doloroso era herir a mis amigos y a mis seres queridos. Ese era el gran obstáculo que yo veía. Eso sí lo puedo entender bien. Ya, porque sabía cuando di ese paso, aprendemos en filosofía que estamos ordenados hacia el bien. Nuestro intelecto busca el bien y la voluntad escoge. Bueno, eso suena muy lindo en los libros de texto, ya que ese bien se le presentaba a mi intelecto, pero mi voluntad quería irse por otro lado. Yo no quería, sabía que cuando diera el paso hacia esa verdad que conocía, iba a perder a mi novia de entonces, una muchacha fenomenal que tocaba el piano y cantaba muy bien. Era una muchacha cristiana muy buena, sabía que me iban a echar de la iglesia y así sucedió. Y la gente a la que yo tanto quería, yo sé que ellos no entienden. Y no les echo la culpa,
Solo quisiera que pudieran dialogar un poquito más. Y lo peor de todo, madre, es que tenía que ir a casa y enfrentar a mi madre. En realidad prefería la espada que darle la cara a mi madre, porque, fíjese, ella soñaba con ser la madre, sentada en el primer banco de la iglesia, mientras su hijo predicaba y la nuera tocaba el piano. ¿Se da cuenta? Y cuando llegué a casa, eso fue lo más difícil, madre, ir a casa. Después de haber estado en una universidad bíblica, traté de borrarme mis ideas católicas y nada funcionó. Fui a casa y nunca podré olvidar esa noche cuando se lo dije a mi madre. Ah, madre, fue terrible. Me sentía tan confuso cuando le digo, mamá, me voy a ser católico. Porque sabía, me costaba mucho decirlo. Mi hermano y mi madre me estaban esperando en la puerta. Mi hermano Terry y recuerdo cuando le dije a mi madre, nunca olvidaré eso, que me iba a ser católico, se le veía el dolor en la cara. Pero lo maravilloso fue que me querían tanto que se sentaron a hablar conmigo en la mesa del comedor, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, sobre la fe. Y gracias a Dios, mi madre se convirtió en menos de un año. Y mi hermano Terry se convirtió en menos... Mi hermano Terry se convirtió en menos de 6 meses y hoy en día es sacerdote en la diócesis de Arlington, en Virginia. Dios es tan bueno, madre. En referencia... ¿Quieres un pañuelo? ¿Alguien tiene un pañuelo? Toma. En cuanto a... Dame tus gafas. ¿Puedes hablar sin ellas? En cuanto a la segunda parte... Sabrás que nunca había hecho esto antes, ¿no? Lo necesito para mis ojos. No están muy bien, pero están mejor. Oh, los ojos también. ¿Han visto eso, señores? Bueno, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, le puedo decir al señor que llamó, gracias. Soy un bebé grande. Mi hermano y yo hemos visto en los últimos 10 años una gran cantidad de conversiones. Toda la familia nuestra se ha convertido. Solo un hermano falta, pero está en el proceso. Él acaba de bautizar a su niño como católico, solo que quiere ser pagano un poquito más. Mi hermano mayor se convirtió, mi padre también. Eso fue un milagro. Le tomó 5 años, pero le digo lo que ha pasado, y le puedo dar muchos ejemplos, como el de un buen amigo mío de la iglesia. Oyó que yo me había convertido. Yo era el líder en la iglesia y me conocían bien. Tim, medio loco, pero en fin, una cosa sobre Tim. Sobre todo en cosas de doctrina, siempre que hubiese una pregunta, si no sabíamos la respuesta, la buscábamos hasta encontrarla. Y yo siempre estaba a la disposición por si venía un mormón o un testigo de Jehová o alguien más a tocarle la puerta. Y un buen amigo mío fue a los ancianos de la iglesia y ellos le habían prohibido a la gente que hablara conmigo. Se me olvidó decirles esa parte. Yo había hablado con ellos y ellos le habían dicho a la congregación que no hablaran conmigo. Pero uno de los jóvenes se les encaró y les dijo, perdonen, pero Tim fue nuestro líder y nos enseñó tanto. ¿Cuál es la razón de no poder hablar con él? Y entonces uno de ellos lo mira y le contesta, le dice, porque si lo haces, porque si tú lo haces, él te va a convertir. Y eso fue así. Y mi amigo, su nombre es Wes, se fue de allí con la duda si esa había sido la mejor respuesta. Era como si te miran algo, Wes me vine a ver y es muy buen católico hoy en día, y yo los quiero animar
A todos ustedes, los animo, señores. Las cosas que están pasando en la iglesia, esta sanación que ven aquí, es otra señal más que el Señor nos envía a su espíritu en estos momentos. Y Nuestra Señora gime por sus hijos que están separados, desunidos, y ella quiere hacer algo al respecto. ¿Contestar otra pregunta en 2 minutos? Sí, cómo no. Creo que pudiéramos tomar otra llamada. Hola, Sí, ¿de dónde llaman? de Baltimore. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es, parece que nuestro invitado, según lo que él ha dicho, nunca se le ha predicado el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir con eso? Si se convirtió, dice que estuvo en una iglesia de las Asambleas de Dios. Aparentemente no predicaban el Evangelio allí, ya que el Evangelio de Cristo dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. No hay mediadora, no hay nada entre Cristo y los hombres. Es suficiente como pregunta. ¿Puedes contestar eso rápidamente? Sí, y gracias por su llamada. Ese fue un gran problema que tuve. Primero que nada, el Evangelio abarca mucho más que el mero hecho de creer en Jesús o cualquier Jesús que usted escoja. Cuando alguien dice algo como, este es el Evangelio, hay que creer en Jesús, primero que nada hay que preguntarse, ¿cuál Jesús? ¿Hablas del Jesús de los testigos de Jehová, el de los mormones, el Jesús que es de 2 personas, una persona, 50% hombre, 50% Dios, 90% hombre, 10% Dios, y así sucesivamente? El Evangelio abarca muchísimo más que la sola creencia en Jesús. Hay que tener fe en el Jesús verdadero. Además, tenemos que actuar de acuerdo a lo que dijo Jesús. El Evangelio es más que un ascenso intelectual, es también un acto de fe. Jesús dijo, a no ser que creas y seas bautizado, no alcanzarás la salvación. Según Marcos 16:16. En Mateo 10:22, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. O sea, hay que perseverar hasta el final para poder salvarnos. A no ser que comas de mi cuerpo y bebas de mi sangre, no tendrás vida en ti. Desafortunadamente se nos va el tiempo. Hay muchos otros pasajes que nos indican que hay muchísimos más detalles en el Evangelio que del Evangelio que se predicaba en las asambleas de Dios. Yo me siento muy agradecido a Dios por lo que recibí de ellos. Y predicaban a Jesucristo y la necesidad de amarlo con todo el corazón. Yo le agradezco al Señor. No es mi intención opacar la verdad que de hecho recibí allí, y espero que no lo hayan entendido así. De todas formas, me gustaría invitarlo al que llamó a que considere que hay muchísimas cosas más. Primera, a Timoteo 2:5, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. Por lo tanto, dice usted, no hay otros mediadores. Bueno, señores, escuchen, en ese mismo texto la palabra mediador es sinónimo de intercesor. Hebreos 7, versículos 24 y 25 nos dice que Jesús es nuestro único intercesor. Sí, pero en la primera carta a Timoteo, capítulo 1 en adelante, se nos dice que todos estamos llamados a ser intercesores. Todos estamos llamados a ser mediadores, a anunciar el Evangelio. Solo tengo medio minuto, y adivinen qué tengo que hacer en ese medio minuto. Pues pedirles que nos pongan entre sus cuentas del gas, electricidad, teléfono. Tengo que decirles esto para que cooperen, por favor. Tenemos que continuar con esta cadena televisiva para llevarles las maravillas de nuestra fe. Y si quieren saber muchísimo más acerca de la Iglesia Católica, pues escríbanle a él. Que Dios los bendiga y los veremos la semana que viene. Hasta luego.